Vamos a comenzar resolviendo el ejercicio número 1 de repaso de la unidad 6, que consiste en traducir del lenguaje cotidiano al lenguaje algebraico. El lenguaje cotidiano expresa la información con palabras, solo con palabras. Y el lenguaje algebraico expresa la información con letras, que llamamos incógnitas, números y operaciones matemáticas como suma, resta, multiplicación. ¿Vale? Entonces, ¿cómo empezamos a pasar de un lenguaje cotidiano, como es el que tenemos aquí, a un lenguaje algebraico? Pues siempre que desconocemos el valor de cuando no sabemos cuánto vale un número, lo representamos con una X. Entonces, el punto A, un número, pues X, ya está. El siguiente a un número. Si yo, por ejemplo, te digo el 5, ¿cuál es el siguiente a un número? El 6. Si te digo el 10, ¿cuál es el siguiente a un número? El 11. ¿Qué estoy haciendo para saber cuál es el siguiente a un número? ¿Qué estoy haciendo? Sumarle 1. 5 más 1, 6. 10 más 1, 11. Entonces, para cualquier número, ¿cuál es su siguiente? Pues sumarle 1. Entonces siempre se va a cumplir la condición de, si yo tengo un número, cualquiera que sea, para saber su siguiente le sumo 1. Tan fácil como eso. Ahora, un número más su doble menos 3. Empezamos. Un número, X, más su doble. Cuando dice su es que es el mismo número, su doble. Si yo tengo un número que es X, ¿cuál es su doble? ¿Cómo estoy haciendo yo? Si yo tengo un 2, ¿cuál es el doble de 2? 4. Si yo tengo 3, ¿cuál es el doble de 3? 6. ¿Qué estoy haciendo? Multiplicar por 2. Entonces, el doble, su se refiere a número, ¿su doble cuál es? 2x. Y después menos y 3, pues 3, que es una unidad. Es como si dijeras 3 unidades. Vale, seguimos. El triple de la suma de dos números. Normalmente en este tipo de soluciones hay que ir de adelante, o sea, de atrás para adelante. El triple de qué? El triple es multiplicar por 3, ¿no? Si yo, por ejemplo, digo 2, ¿cuál es su triple? 6. Si digo 3, ¿cuál es su triple? 9. ¿Qué estoy haciendo? Multiplicando por 3. Entonces, ¿el triple de qué? De la suma. El triple de la suma de dos números. Cuando se refiere a dos números, son dos números distintos. O sea, uno y otro. Entonces, como ya hemos utilizado X, pues utilizamos otra letra, Y. 3 por X por Y. 3 por X, o sea, 3 que multiplica X más Y. Vale. Continuamos. El cuadrado de un número. Cualquier número. ¿Cuál es el cuadrado de 2? 4. ¿Cuál es el cuadrado de 3? 9. ¿Qué estoy haciendo? Pues el número que sea, le estoy elevando a 2. 2 elevado a 2, 3 elevado a 2. Entonces el cuadrado de un número, pues x elevado a 2. La suma de dos números consecutivos. La suma de dos... ¿Cómo son dos números consecutivos? Si yo tengo el 4, la suma de unos números consecutivos, vamos a suponer, es la suma de 4 más 5. O, voy a borrar esto de antes, o la suma de 7 más 8. ¿Qué estoy haciendo? Cualquier número, x, más su consecutivo, que es lo mismo que su siguiente. X más 1. ¿Veis? La suma de dos números consecutivos. El número más su siguiente. Un número más 6, muy fácil. Un número más 6 unidades. Seguimos.
El cuadrado, por favor, vamos a distinguir ahora estos dos. Vamos a distinguir estos dos ahora. HI. El cuadrado de la suma no es lo mismo que la suma de los cuadrados. ¿Vale? Entonces, el cuadrado de la suma es el cuadrado de la suma. No es lo mismo que la suma de los cuadrados. ¿Veis? De dos números, pues x más y. ¿Vale? Y la suma de los cuadrados, pues x cuadrado más y cuadrado. ¿Vale? Acordaos que esto no es lo mismo que esto. Porque esto es una identidad notable, que es el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo más el doble del primero por el segundo. Y esto es lo que es, porque ya no se pueden separar más los monomios. Esto es x cuadrado más y cuadrado. ¿Vale? O sea que no es lo mismo el cuadrado de la suma de dos números que la suma de los cuadrados de dos números. Volvemos otra vez con este. No es lo mismo la mitad de la suma que la suma de la mitad. ¿Vale? La mitad de la suma. O sea, la mitad de la suma de dos números. No es lo mismo que la suma de la mitad de dos números. ¿Lo entendéis? La suma de la mitad de dos números. No es lo mismo que la mitad de la suma de dos números. Y la mitad de un número, ¿cómo haces? Si yo tengo 4, ¿cuánto es la mitad? 2. Si tengo 8, ¿cuál es la mitad? 4. ¿Qué estoy haciendo? Dividiéndolo entre 2 o partiéndolo entre 2, ¿no? Haciendo fracciones. Entonces, la mitad de un número, x partido por 2 más 3. Bueno, espero haberos resuelto y que no os haya quedado ninguna duda.